Finca Eslava. Le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de 4 estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952 84 49 34. Nos encontramos con una constitución. Ya saben ustedes que el siglo XIX fue el siglo de las constituciones, empezando por 1812, el Estatuto Real de 1833, la Constitución de 1837, fue una de las constituciones más liberales, la del 45, que fue muy conservadora, la del 69, la del 76, que ha sido la más larga, y luego ya la del 31 y la del 78. También nos encontramos en esa época que luego establecieron un poco las bases de lo que nosotros los guardias civiles y los policías y los abogados estamos habituados a trabajar con el Código Penal. Por el Código Penal de 1848, si uno lo mira, prácticamente es casi igual que el que tenemos vigente ahora del 95, que ahora este año sufre una profunda reforma que entra en vigor el día 1 de julio. Prácticamente han cambiado, diríamos, los delitos telemáticos de nueva generación, pero en el contexto, en el fondo, casi prácticamente igual. Y también tendríamos también el Plan Vidal de 1845, que es un plan que se estableció en las universidades, donde se estudiaría la historia. Hasta entonces la historia no estaba metida dentro de las facultades, y a partir de ahí, de 1845, queda metida. Nosotros tuvimos en nuestra fundación, fuimos verdaderamente innovadores, aportamos a un contexto policial varias cosas que voy a desglosar. Una de ellas fue el servicio en pareja. Entonces, los servicios se hacían, digamos, tipo rondín. Eran un grupo de personas que se establecían en unos puntos estratégicos y se movían según las circunstancias. Llega la Guardia Civil y se instaura lo que es el servicio en pareja. Hasta entonces eso no existía. Y luego tenemos también otra nueva modalidad, que era el cuartel. Aquello fue una innovación, el pensar que una fuerza militar y a la vez de policía pudiera compaginar el trabajo dentro de lo que era la vivienda. Aquello fue una innovación. Hubo mucha gente que pensó que eso no iba a funcionar, porque se iba a perder un poco la disciplina, y con el tiempo se ha visto que eso al contrario, ha sido un acierto. del Ejército del Aire, la Policía Local, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, es para mí todo un honor y una satisfacción estar aquí hoy en Antequera.
en este magnífico marco en el que nos encontramos y donde en más de una ocasión ya he tenido la oportunidad de participar y de compartir con todos nosotros actos tan importantes como la Semana Santa. Hace 2 años, en una procesión acompañada por regulares, tuve la oportunidad de ver la espectacularidad, sobre todo la belleza, no solo de Antequera, sino de los actos que se celebran y de aquellos acontecimientos culturales, turísticos o religiosos, que cada uno los tome como quiera, que se celebran con gran belleza y tradición, no solo en Antequera, sino en Andalucía y en España entera. Muchísimas gracias por acogernos aquí hoy, en este colofón, en este remate de actos en los que estamos celebrando los 171 años de historia de la Guardia Civil. Nos hemos celebrado en Barcelona, en Vitoria, en Madrid, en La Coruña, en Galicia, y como colofón hoy en Antequera. Y yo quiero que mis primeras palabras sean de gratitud a todos los guardias civiles que formáis aquí hoy y de felicitación por estos 171 años de historia continuada del cuerpo. Un cuerpo que nace en pleno siglo XIX y quizás hoy que nunca merezca la pena reconocer, o por lo menos hablar un poco de lo que es la historia de la España del siglo XIX en el que nace la Guardia Civil, para situar y ubicar en el tiempo la situación en la que estábamos, de hacer un repaso somero de lo que ha sido la historia de la Guardia Civil y de los tiempos actuales que vivimos. En el siglo XIX, España comienza perdiendo la Luisiana, entregándola a cambio de un reino inexistente en Italia llamado Etrúrica. O lo empezamos con Trafalgar. Llegamos a mediados del siglo con una anécdota que relata en su libro Herencia del Imperio Roto el embajador Olivier, que sitúa la cota más baja de prestigio nacional e internacional de España en el año 1845, cuando se reúnen en un municipio pequeñito de Francia llamado Pau, en el Canal de la Mancha, cerca de Dieppe, donde la reina Victoria de Inglaterra y el rey Luis Felipe de Francia van a decidir con quién se casa y con quién no se casa la reina de España, y además en qué momento y con quién se casa o no se casa su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Un siglo XIX que tiene 9 constituciones en 100 años. 9 constituciones, si tenemos en cuenta el Estatuto de Madrid. Cada una de ellas hecha por un gobierno contra el que acababa de salir y en contra del que podía venir. Un siglo, 100 años, en el que España tiene 130 gobiernos, 5 reyes, un destronamiento, una república, un rey extranjero, cantidad de guerras, empezando por la carlista. Esa es la situación en la que nace la Guardia Civil en el año 1844, nutrido de miembros de infantería y de caballería. De ahí nuestra irrenunciable naturaleza militar. Pero no somos una rara avis en el mundo. Francia, Portugal, Italia, Holanda, Rumanía, Polonia, por hablar de países europeos, tienen cuerpos gendarmicos de naturaleza militar como el nuestro. Marruecos, Argelia, Dakar, Qatar, Jordania, Senegal o Mauritania, Argentina o Chile, México, donde la Policía Federal acaba de crear una sección gendarmica a imagen y semejanza de la Guardia Civil con naturaleza militar, son los prolegómenos del cuerpo que nace en el año 1844. Un siglo al que yo no le voy a poner calificativos ni adjetivos, pero que deriva en un trágico siglo XX, pintado en blanco y negro, en el que en el año 1978 una serie de españoles de toda clase y condición deciden poner punto y final para mirar al futuro de España en armonía, sin enfrentamientos y con el único objetivo de construir un país mejor que el que habíamos heredado y dejarle a nuestros hijos y a las generaciones futuras una España en paz, en prosperidad, homologable a cualquier
país occidental de Europa o del mundo donde todos nuestros esfuerzos estuvieran concentrados en mejorar la España que habíamos recibido de nuestros padres. Una Constitución, la del año 1978, impulsada por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y a la que se suman con toda eficacia Adolfo Suárez, entonces presidente del gobierno de la OCDE, Felipe González o Alfonso Guerra del Partido Socialista, Manuel Fraga de Alianza Popular, Santiago Carrillo del Partido Comunista, nacionalistas como Roca Yullén o Tarradellas o Arzayus, y también sindicalistas como Nicolás Redondo o Marcelino Camacho. Personas, muchas de ellas, que no se pueden echar en el olvido. Personas, algunas que habían entrado hacía pocos meses con peluca en España. Personas que habían estado en la cárcel. Personas que fueron capaces de demostrar a todos los españoles que por encima de todo estaban dispuestos a terminar con la confrontación entre españoles y que estaban dispuestos a terminar con la España en blanco y negro que no había traído más que la división, la confrontación y la pobreza de nuestro país. Ciudadanos que en aquellos años fueron un ejemplo y constituyeron una Constitución que hoy disfrutamos, 37 años después, que no se puede borrar del mapa tan sencillamente, porque sería deshonrar la memoria de tantos socialistas, de tantos comunistas, de tantos centristas y de tantos españoles que lucharon por la reconciliación que hoy vivimos entre todos y que no podemos olvidar que está basada en 3 principios fundamentales aceptados por aquella sociedad. La de la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, cuya soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. El de la autonomía, hoy en día España, una de las naciones más descentralizadas que hay en Europa y en el mundo, mucho más que los estados federales, con capacidad normativa para cada una de las comunidades autónomas, con sus hechos diferenciales, que si existen lo son por existir una unidad nacional, con capacidad normativa nunca por encima de la legislación básica del Estado, y el principio de solidaridad, para que aquellas comunidades autónomas que tengan mayores recursos sean capaces de ayudar a quienes tienen menos, y es verdad que tienen menos porque probablemente históricamente y durante muchos años los recursos de todos fueron destinados a comunidades autónomas que entendíamos que eran la cabecera de puente hacia Europa y el mundo occidental. Y ha llegado el momento de esa solidaridad para que ni los andaluces, ni los extremeños, ni los gallegos estemos por detrás de nadie, porque pretendemos tener una España socialmente armónica y una España en la que todo el mundo pueda vivir con la misma dignidad, con las mismas infraestructuras y con la misma calidad de vida que disfrutan las regiones o comunidades autónomas más avanzadas de España. Esos principios generales de esta Constitución no merece la pena alterarlos en lo más mínimo si uno solo de aquellos partidos políticos, de aquellos españoles que concurrieron en el año 1978 en aquella Constitución, se quedara descolgado de cara al futuro. Esa reconciliación del año 1978 no puede tener ningún tipo de ensayo que deje descolgado a ningún español de los que entonces contribuyeron a la Constitución que ha dado estos 37 años de prosperidad económica, política y social como jamás había disfrutado España en la historia más reciente. Queridos guardias civiles, vosotros habéis contribuido de manera significativa, junto a la policía y las Fuerzas Armadas, a que todo ello, dentro de un momento armónico, en momentos difíciles, en momentos mejores, sigáis siendo las instituciones más valoradas por todos los españoles. Permitidme que me dirija en concreto a la Guardia Civil. El último barómetro del CIS os sitúa como la institución más valorada por todos los españoles por encima del SENS. Y ello es así, porque desde hace 171 años estáis al servicio del poder legítimamente constituido, que es lo mismo que decir al servicio de todos los ciudadanos, al margen del color político del gobierno. Da igual que haya gobernado un gobierno u otro, vosotros estabais, como dice vuestro himno, al servicio del orden y de la ley.
del poder legítimamente constituido, y eso deberá de seguir siendo vuestro leitmotiv. Porque los españoles saben, como dice la cartilla del Duque de Ahumada, que sois pronóstico feliz para la futuro. Porque cuando alguien necesita de vuestro servicio, no vais a mirar su carrera de identidad, no vais a mirar ni su sexo, ni su raza, ni su religión, ni su color político o militancia sindical. Cualquiera que os necesite cerca, independientemente de quién sea, sabe que va a tener vuestro apoyo indudable y que vais a ser pronóstico feliz para ellos. Durante estos últimos años, este último año, hemos tenido ejemplos claros. Vuestros 3 compañeros, que porque en un fin de semana tuvieron que acudir al rescate de un senderista en los Montes de León, perdieron la vida en un helicóptero en un rescate de montaña. Un capitán, un teniente, un guardia y un sargento que salvó la vida, porque mientras caían cascotes de arriba, se tiró encima del herido para que cayeran sobre él en lugar de la persona herida. Yo estuve en el funeral de esos 3 compañeros vuestros, con sus viudas muy jóvenes, con hijos llorando abrazados al tricornio o abrazados a sus condecoraciones. Pero también con un compañero vuestro de esos tan criticados, entre comillas, por hacer cumplir el orden de la ley, para tratar de salvar tantas vidas en la carretera, para denunciar a quien infringe la normativa en la carretera. Un compañero vuestro, habiendo la Vuelta Ciclista a España, falleció al salirse de una curva, dejando una viuda que no llegaba a los 30 años, 3 hijos, uno de 5 años y 2 gemelitos de 2, uno de ellos con parálisis cerebral. Esa es la realidad de quienes servís día a día a todos los españoles y en muchas ocasiones no salís en las primeras páginas de los periódicos. O como han hecho vuestros compañeros recientemente en el Atlas marroquí, jugándose la vida, subiendo hasta 3.000 metros de altura para luego descender 450 metros para rescatar 2 cadáveres en cordadas de 80 metros, teniendo que volver a fijar polines y poleas para tirar hacia arriba durante 26 horas continuadas de trabajo y conseguir rescatar los 2 cadáveres y algunos rescatadores marroquíes que se habían quedado por allí colgados. No han salido las primeras páginas de los periódicos. Esos sois los héroes de hoy, que acompañáis dignamente a quienes entregaron su vida y regaron España de sangre, luchando por la libertad, por la democracia, mientras los políticos y la sociedad civil disfrutábamos en paz y en libertad de la democracia que estábamos construyendo entre todos. Otros moríais en el País Vasco o en otros puntos de España, víctimas del terrorismo de tantas bandas, principalmente de ETA. Guardias civiles, policías militares, jueces y fiscales, concejales y políticos que entregaron sus vidas defendiendo la democracia que hoy tenemos, defendiendo las libertades que hoy tenemos, defendiendo la Constitución en la que hoy creemos, y que nadie puede frívolamente venir a decir que hay que dar carpetazo para inventarnos una España nueva. Esa es la responsabilidad de la sociedad civil, y vosotros, guardias civiles, tenéis la gran responsabilidad de estar siempre al servicio del orden y de la ley, al margen de quien gobierna. Esa es vuestra grandeza, esa es la versión más clara de vuestra continuidad a lo largo de 171 años. Y eso es a lo que yo os invito que sigáis haciendo. No importa quién gobierne, importa que hay leyes que cumplir. Y vosotros sois, por encima de todo, hombres de bien. Y como decía el Duque de Ahumada en su cartilla, el honor es vuestra principal divisa, porque una vez perdido no se recupera jamás. Quiero felicitaros por vuestro trabajo aquí en Antequera, en la provincia de Málaga. Quiero felicitaros sobre todo porque sois los primeros que sufrís cuando desde dentro hay algún garbanzo negro que nos avergüenza. Pero por cada uno de ellos hay 85.000 agentes que a diario demostráis que eso no es lo normal. Pero también quiero deciros que aunque eso sea noticias y no vuestros rescates, tenéis las fórmulas y mecanismos internos más duros de todas las administraciones públicas, instituciones públicas o privadas, para de manera inmediata extirpar a quien no esté cumpliendo de acuerdo con la norma, de acuerdo con la honestidad y de acuerdo con aquellos que son vuestros principios fundacionales y
y que todavía siguen hoy en vigor. Gracias, guardias civiles, por vuestro trabajo. Gracias, guardias civiles, por vuestro esfuerzo. Gracias, guardias civiles, por vuestra entrega. Gracias porque con vuestros sueldos bajos lo dais todo. Gracias porque en cada servicio extraordinario cualquier otro cobraría millones para poder realizar determinados servicios. Y vosotros estáis ahí luchando, dando la cara y salvando vidas, aun a sabiendas, todo el mundo lo sabe, que vuestros sueldos son más bien bajos. Y si os lo agradezco a todos los uniformados, no puedo terminar mis palabras sin agradecérselo todavía más a quienes se quedan en casa cada vez que cerráis la puerta por la mañana para salir a trabajar. Esas mujeres, madres o padres o hijos que se quedan sin vosotros a diario, pero que sacan adelante una casa, una familia o un hogar, mientras vosotros podéis dedicaros a los demás. Gracias por la cantidad de horas, mujeres, esposas, compañeras, madres y padres, que le dedicáis a la sociedad española, dándoles lo más preciado y necesario que tenéis en vuestras casas, vuestras mujeres y vuestros maridos, que sabéis cómo salen, pero nunca sabéis cómo van a volver. Esa incertidumbre, esa entrega aplegada y silenciosa de quienes se quedan en casa merece el mayor de los reconocimientos de la sociedad española. Y hay que decirlo, porque parece en ocasiones que esto se olvida. Yo, como vuestro director general, que lo he sido durante estos 4 años, me he sentido muy orgulloso de ser director general de vuestro cuerpo. Pero puedo garantizaros que eternamente, como ciudadano español, como español de bien, estaré eternamente agradecido a todos los guardias civiles que estáis desplegados por España y por encima de todo a vuestras familias. Gracias a todos, muchas felicidades y que disfrutéis de un día, hoy, esta jornada festiva, como os merecéis, en paz, en tranquilidad y en compañía de todos vuestros seres queridos. Yo os invito a que os pongáis de pie conmigo, y aunque no sea un acto castrense con formación, yo sí quiero invitaros a todos a gritar conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Hoy en el aniversario de la Guardia Civil, hace 2 años en Antequera en la Semana Santa, la próxima vez quizás para saber algo del desbloqueo del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Antequera, aunque sabemos que no es competencia de su dirección. Es de la Gerencia de Infraestructuras y el Ayuntamiento, hay muy buena voluntad por ambas partes, pero todos sabemos que las cuestiones de dinero, al final, cuando hay que rescatar alguna inversión o cuando hay que reinvertir, pues al final ponerse de acuerdo es complicado. Siempre uno valora más lo que tiene y menos lo que tiene que entregar y viceversa, ¿no? Por lo tanto, yo espero que de la buena relación existente en este momento entre el Ayuntamiento y la Gerencia de Infraestructuras sean capaces de desbloquear ese tema que ya tiene bastantes años, por lo menos más de 4 o 5 años, y conseguir que definitivamente se pueda ser una realidad. Yo creo que, en fin, si se avanza en estos meses, pues podamos estar hablando de que a principios de septiembre o de octubre pueda haber un acuerdo definitivo y poder desbloquear el tema.